adulterantes con las mezcladoras de albañil, ¿sí? De esa manera. Y entonces, ¿cómo podemos garantizar que una muestra tiene lo mismo que la otra? Por eso los estudios tienen 6.000 muestras. Y en las 6.000 muestras, Roberta describe que se encuentran con cosas infinitamente distintas. ¿Por qué? Porque a uno le tocó un poquito más de los bicarbonatos, a otro le tocó un poquito más sulfato, a otro un poquito más de la fenacetina, porque lo hicieron rápido, lo revolvieron rápido. Hemos visto alguna serie incluso hechas acá en Argentina, dentro, por ahí con algo de fantasía, pero donde dentro de una cárcel producen y vieron cómo lo hacen, y quiénes lo hacen y en qué estado lo hacen. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando vemos a la gente de Puerta 8 haciendo la cola para comprar cocaína a 200 pesos, que era el precio que lo vendían, ese que estaba haciendo la cola claramente sabía que lo que iba a comprar no era de muy buena calidad. Lo tenía claro, sabía que por 200 pesos no iba a conseguir algo demasiado bueno. Pero la expectativa de lo que iba a comprar era cocaína. Por lo tanto, a mi humilde entender, esa persona no iba a experimentar una sustancia nueva para ver cómo le pegaba. Iba a consumir lo que le vendieran en los términos que fuera y que era barato, ¿sí? Por eso es lo que vimos, era cuando decían, están probando una sustancia. A mí la verdad es que no me cerró nunca esa teoría, porque si quieren probar una sustancia tienen mejores lugares con gente que está dispuesta a pagar mucho mejor dinero por algo que además le advierten que es algo nuevo y que probablemente va a tener algún otro efecto. Esa gente se murió creyendo que consumía cocaína. Incluso aquel que estuvo tratado, y seguramente todos escuchamos a propósito de algo que dijo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que estuvo internado durante casi una semana, salió, volvió a su casa y consumió lo que le quedaba. Y obviamente volvió al hospital en un rato, ¿sí? Entonces, los adulterantes, bueno, en este caso, ¿qué terminó siendo? Carfentanilo. Carfentanilo. Bueno, miren, yo seguí con la Procunar, quería saber qué había dado el resultado. Finalmente logré obtener el informe oficial de lo que tenía. ¿Saben cuánto tenía de carfentanilo? Cada dosis habían incautado como 50, 60 dosis, finalmente. Todas tenían trazas de carfentanilo. Claro, no olvidemos que el carfentanilo es una sustancia alrededor de 10.000 veces más potente que la morfina y por lo tanto con apenas trazas era capaz, claro, trazas, ¿cuántas trazas? Bueno, seguramente algunas muestras han tenido más trazas que otros, por eso algunos fallecieron y otros lograron sobrevivir, más allá de que el tratamiento a algunos les llegó más rápido que a otros. ¿Pero qué quiere decir? Que los adulterantes en muchos casos producen más muertes incluso que la propia cocaína, ¿sí? Con esto, por favor, quiero aclarar porque no quiero decir que lo que tenemos que hacer es cocaína de la buena. Lo que quiero decir, sobre todo para los colegas, es que tenemos que estar atentos a que lo que tenemos enfrente cuando tenemos un paciente que consume cocaína, no consume solo cocaína. Y acá no hablamos casi nada. A ver, pasame una más que creo que es la última. Sí. Nos quedó una que yo acá no incorporé porque indudablemente me la comí, pero lo tenía y por eso lo voy a mencionar, que son las anfetaminas, ¿sí? Las anfetaminas son un adulterante muy frecuente, en Estados Unidos sobre todo más, porque en Estados Unidos es mucho más barata la anfetamina que la cocaína, cosa que no nos ocurre mucho acá nosotros y por ende no tenemos tantos adulterantes acá con anfetamina. La anfetamina es un polvo blanco, tiene un mecanismo de acción prácticamente igual al de la cocaína, tiene una vida media más larga. Esto hace que le genere algunos efectos adversos mayores que el consumidor o usuario rápidamente se da cuenta, ¿no? Cuando uno viene y dice, no, porque me dejó muy duro, esto tenía mucha anfetamina. Claramente van sabiendo qué es lo que tiene el producto de lo que están usando. Y bueno, y en nuestro país hay veces que han venido remesas con anfetaminas y de hecho en algunos casos que nos preocupa un poco más porque incluso aumentan mucho más la CPK y entonces tiene algunos más riesgos nefrológicos cuando tiene tanta anfetamina. Los otros adulterantes, quiero hacer dos menciones y ya voy terminando.
del ácido acetil salicílico, de la aspirina. Miren, en nuestro país tenemos otro problema, que son los piratas del asfalto. Los piratas del asfalto no solo se encargan de faenar carne ajena, sino también muchas veces se encargan de faenar cargas de medicamentos. Esos medicamentos suelen terminar en distintos lugares, en medicamentos apócrifos y vendidos en distintos países limítrofes, o hecho polvo. ¿Sí? La mayoría de los medicamentos por ahí tienen una cobertura, pero son polvos blancos, y que terminan siendo utilizados para estirar. En realidad, el que tiene cocaína y lo que quiere es estirarla para obtener un mayor beneficio económico, tratando de reducirla, lo que le interesa, como decía hace un ratito, polvo blanco, cuanto más brillante mejor, y que le dé volumen, y que en realidad lo que esperan con eso, que son los polvos inertes, es que no genere un efecto tóxico. Y en general, si lo que se utiliza es ácido acetilsalicílico, se utiliza antibióticos, se utilizan ibuprofeno, paracetamol, en general, en la dosis que se utiliza no hay un impacto tóxico tan importante como para que le genere un efecto distinto al de la cocaína que venía acompañado. Por eso, entonces suelen haber medicamentos incorporados. Y por último, y con esto termino, está el levamisol. El levamisol, han aparecido momentos donde aparece el levamisol. El levamisol es un producto que ya prácticamente no se utiliza, es un antihelmíntico, es un antiparasitario que se utilizó mucho y se lo dejó de utilizar por la cantidad de efectos adversos que genera. Genera vasculitis, genera alteraciones en las células sanguíneas, genera úlceras necróticas, genera realmente alteraciones graves que suelen manifestarse con el uso de cuando está la cocaína adulterada. Este estudio, es decir, uno de ellos que está publicado en Retel, de nuestro querido colega toxicólogo también, Juan Carlos Piola, que fue hecho un estudio hecho por Di Bernardo y colaboradores, lo que muestra es la cantidad de levamisol que se encuentra en algunos casos, y esto también le pasa mucho a Estados Unidos y le pasa mucho a los países de la región. Hay momentos en que aparece mucho levamisol y no, y cuando aparecen muchos efectos adversos extras en el consumidor de cocaína y realmente genera un impacto tóxico que es no solo el de la cocaína, sino además. Cierro. Creo que hablar de todo esto sin enmarcar en alguna cosa de pensamiento de hacia dónde vamos, me parece que se pierde en algún lado la esencia. Soy un convencido de que esto tiene que estar siempre enmarcado en alguna política de prevención. He escuchado a muchos disertantes de hoy, algunos realmente muy buenos y enriquecedores, y creo que en algún lado, desde por ahí con distintas herramientas o pensándolo de una manera distinta, todos pretendemos lo mismo. Yo pretendo que la gente no consuma sustancias. Por ahí lo que no encontramos es la forma de ponernos de acuerdo en cómo lo queremos. Yo lo que quiero es en el convencimiento del cuidado de la salud. Soy un convencido, perdón la redundancia, soy un defensor fanático del artículo 19 de la Constitución Nacional, y por eso en algún punto coincido con algunas expresiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de nuestro país. Con lo que creo en el derecho de la gente de consumir. Lo que quiero es intentar por todos los medios convencerla de que no lo haga. Si tenemos adelante a alguien mayor de edad que no trata de convencer a más gente, que no instiga a menores a consumir, creo en su derecho. Lo que voy a intentar, y voy a morirme haciéndolo probablemente, es tratar de que la gente no consuma, que la gente se cuide. Por eso creo que no hablar siempre hablando dentro de políticas de prevención y de políticas de promoción de hábitos saludables, me parece, en mi caso personal, casi perder el tiempo, y por eso no puedo evitar decirlo ahora. Yo quiero que la gente se cuide, quiero que la gente tome menos alcohol. Me gusta el vino, sí me gusta, pero quiero que la gente tome menos alcohol, quiero que la gente no consuma sustancias que le producen mucho daño, quiero que la gente no fume, porque el cuerpo no está preparado para fumar nada, ni tabaco, ni marihuana, ni cocaína, nada. Quiero que la gente consuma menos azúcar, quiero que la gente no tenga sobrepeso y que haga más ejercicio físico. Eso lo tengo probablemente, y por eso he sido médico.
amo la prevención como primera cosa. Por lo tanto, voy por ese camino y trato siempre de enmarcar todas estas cuestiones para que no queden sueltas, porque si no pareciera que estamos hablando de y hacia dónde vamos. Bueno, yo voy hacia ese lugar hablando de lo que uno más sabe o de lo que uno tiene más experiencia, pero creo que en ese objetivo final prácticamente estamos todos. Gracias, Mabel, de nuevo, y gracias por Recibimos al doctor Juan José Vilapriño, que es médico psiquiatra, magíster en investigación clínica, profesor adjunto de psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuyo y director de la Clínica del Prado. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, está en la computadora, me escondieron la mía. Bien. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, Mabel. Gracias, Romina, aparte por hacernos sentir tan especial. Por suerte tuve a Darío y a Carlos adelante, porque yo cuando vi el programa dije mi tema debería ir adelante, no los otros dos. Por suerte ahora les puedo decir que ellos estuvieron adelante mío porque me van a ahorrar la introducción. De hecho yo la había hecho yo corta, así que mejor porque va a calzar bien. Ven, el título es diferente al que ven en el programa, porque el título yo voy a empezar hablando de la parte teórica en relación a todo lo que es estados emocionales negativos en relación al consumo de cocaína y de los eventos psicopatológicos más importantes del consumo de cocaína, para después cerrar en la mitad del trabajo de la presentación con un trabajo que hicimos, un estudio de investigación que hicimos acá con mi gente que está ahí, los residentes en Mendoza, y que pronto lo vamos a enviar para ver si nos aceptan publicárnoslo. Vamos. Bueno, lo primero es que ya comentaron las adicciones en general y la de la cocaína en particular son procesos, no son cuadros agudos, son procesos crónicos, mórbidos, enfermedades que comprometen el funcionamiento individual, pero también el funcionamiento social, y hay un alto compromiso de los vínculos familiares y los vínculos a todo nivel. Porque lo que más compromete la adicción en sí es la libertad, es la capacidad de poder decidir qué quiero o no quiero hacer. Y van a ver que eso va a estar muy fuerte en el trabajo, por lo esclavizante que son los estados emocionales negativos, como lo vamos a ver enseguida. Y justamente tienen gran dificultad para tomar decisiones por no poder elegir,
Y esto lleva a que con el tiempo ese patrón desadaptativo, llamémoslo como lo llamemos, coincido con que el DSM-5 ha sido un acierto lo que ha planteado en relación al consumo de cocaína en particular, entonces transformándose ya sea en abuso, en dependencia o en una mezcla de ambos. Y esto lleva a complicaciones a todo nivel, en todas las esferas de la vida de la persona y de los que lo rodean, y generalmente el curso tiene recurrencias y esas recurrencias están determinadas por los estados emocionales negativos. Esto lo voy a intentar ser breve. Darío habló muy general del mecanismo de recompensa. Hoy por hoy no hay mecanismo de recompensa, hay sistema de recompensa. Porque en ese sistema están incluidos 3 mecanismos, no sé si hay puntero. Un mecanismo, y no lo voy a describir, lo voy a hacer muy general. Este mecanismo en rojo es un mecanismo en donde predomina la dopamina. Este era el que antes todos llamaban mecanismo de recompensa cerebral como si fuera único. Un mecanismo eminentemente dopaminérgico. Este que ven en azul es un mecanismo que ya no es de todas las... Ya no es... Perdón. El de abajo es todo. El de abajo. Sí, el último. Ahí. Ya no es un mecanismo de núcleo cumbens, sino es un mecanismo amigdalino, pero sobre todo límbico hipocámbico. Ese mecanismo es una mezcla de glutamato y dopamina. Y el último mecanismo, el verde, es un mecanismo córtico prefrontal y sobre todo en las zonas aledañas al cíngulo. Y el cíngulo es el núcleo que maneja nuestras emociones. Este último mecanismo ya es predominantemente glutamatérgico. Y para que puedan vayan articulando lo neurobiológico con lo clínico, el rojo sería el de la intoxicación, el de consumirme todo, la quiero supuestamente pasar bomba, dopaminérgico. El azul, es el de la abstinencia y la necesidad urgente de consumir ya, porque tengo que aliviar lo que me está pasando sin la droga. Y este verde es el previo a ese, cuando las personas durante horas o días están preocupados porque quieren consumir y no pueden, o porque quieren salir de esa sensación de rutina que tienen por no consumir sustancias. Entonces, ¿no? Ahí está. Ah, no, que quiero posar. Pásame eso. Acá ven el mecanismo que es de embriaguez e intoxicación, las agencias de incentivo. Voy a consumir tanto y voy a tomar tantos gramos de cocaína que después se pasan porque quiero pasar 2 o 3 horas. ¿Perdón? Después. Porque la quiero pasar a la noche entera despierto, como dijo Carlos David. El otro, pásamelo, la amígdala extendida es el azul, el del afecto negativo y la abstinencia, ¿sí? Hasta ahí esa amígdala extendida, porque en la medida que la persona va consumiendo en los años o en los meses, los circuitos van teniendo menos influencia dopaminérgica y más glutamatérgica, y el glutamato es uno de los responsables del afecto negativo, que ya lo vamos a mencionar. Y por último, acá están las ansiedades anticipatorias y las preocupaciones asociadas al consumo futuro. Vamos. Esto que les dije es porque está relacionado con el curso del proceso adictivo. La impulsividad, ¿dónde se ve? ¿Ven que está con color rojo? En el primer mecanismo, el mecanismo de salida del incentivo dopaminérgico. O sea, los primeros consumos de una persona, cuando recién inicia el consumo de cocaína, predomina esto, la impulsividad. Porque la impulsividad es un mecanismo que tiende a ¿qué? A lograr beneficio, a lograr satisfacción del placer. Es un mecanismo hedónico. En la medida que la persona continúa consumiendo, meses, semanas,
esto que era impulsivo ya va teniendo un elemento compulsivo. El elemento compulsivo es algo egoistónico, preocupante, molesto, que hace que yo tenga que hacer algo aunque no tenga ganas de hacerlo, ¿sí? Esa compulsividad y esa impulsividad van conviviendo hasta que pasado otros meses más o otro tiempo más, ya hay casi compulsividad plena. La persona consume porque tiene que aliviar un malestar, no porque la quiere pasar bien, y eso es lo que le mencionaba recién, que era de alto componente glutamatérgico. No, si no, dale, pasámelo. Y acá lo ven, este es el ciclo de Kuss, que es muy ilustrativo, y acá ven los primeros eventos de consumo, todo impulsivo, y la medida que va consumiendo, más meses o de una forma más crónica, se va haciendo cada vez más compulsivo, que acá lo ven también en las flechas, ¿no? Cómo con el tiempo baja la impulsividad y sube la compulsividad. O sea que con el tiempo, los pacientes que vemos de un año de evolución ya son pacientes que lo único que les interesa es consumir para aliviar. De ahí se explica que, como dijo Carlos, consuman sustancia que no tiene cocaína, y la expectativa tiene que ver con necesidad de ir a consumir eso que me va a calmar, ¿sí? Por eso digo que se relaciona el neurobiológico con todo lo que hemos estado hablando. Vamos. Los eventos psicopatológicos, entonces, en el consumo de cocaína son el craving, la recaída, la urgencia negativa y el afecto negativo. Vamos. El craving pasa. Hay una eterna pregunta, ¿no? Que siempre nos hace. ¿Qué lleva a la recaída? La necesidad de satisfacer placer que se impone sobre los valores, lo moral y lo ético. Fíjense que esto ha determinado durante años los tipos de tratamiento. En las comunidades, y creo que todo esto que hemos investigado humildemente tiene como intención eso, tratar de producir cambios. En las comunidades, ¿qué era lo que se trabajaba siempre? Pensá en tu familia, pensá en tus hijos, cómo podés ser tan desalmado, pensando que en ese acto de consumo había algo egoísta o de buscar placer. Y en realidad no consumen por eso. Consumen a pesar de la culpa y a pesar de todo el dolor, porque les provoca dolor estar haciéndolo en contra de lo que quiere su familia, porque no toleran la intensidad de la negatividad, que es lo que les lleva al consumo. ¿Qué es esto? El alivio del intenso malestar. Vamos. Se ha definido el craving como el deseo de experimentar los efectos de una sustancia. Deseo o ansia, está en la literatura, es un proceso subjetivo, motivacional y prospectivo, porque es buscar algo que voy a consumir. Es un elemento conductual, porque la búsqueda de droga con el tiempo cada vez más difícil de controlar. O sea, el craving con el tiempo va evolucionando a niveles cada vez más intensos, y obviamente es el elemento que conduce a la recaída. Vamos. Ahí están los dos tipos de craving, el hedónico, esta es una imagen del doctor Silva, el residente. Hedónico, la búsqueda de placer, ya les dije, predominantemente impulsivo e influencia dopaminérgica. Esto es al comienzo del curso de consumo de cocaína, y luego de unos meses ya consumen por alivio, necesidad de cese de sufrimiento, predominantemente compulsivo, por un claro desbalance glutamatérgico. Vamos. Recaída. Conceptualmente, como definición, es la interrupción de la abstinencia, y en el tratamiento no está